Es más, yo le voy a pedir una excusa anticipada. Por ahí a las 6:30 me retiraría porque también necesito desplazarme. Listo, muy bien. Entonces vamos a aprovechar el ratico que tenemos juntos, Chagui, darte entonces la bienvenida a este proceso de formación. Es de dirigir, Discúlpame, dale. eh, discúlpame, también me presento. Mi nombre es Johan Bolaños. Ah, es Johan Bolaños. Aquí dice Chagui. Sí, Listo, señora. Sí, sí. listo, muy bien. Bueno, Johan, mi nombre es Margarita Cadavid. Soy la instructora que va a acompañarlos entonces en la competencia de dirigir el talento humano. Dado que ustedes se están preparando pues como coordinadores logísticos, eso conlleva no solamente el aspecto técnico de la logística propiamente, sino que obviamente van a tener personal a cargo y es precisamente como de esos temas de los que vamos entonces como a trabajar en esta competencia. Básicamente Perfecto. vamos a trabajar cuatro evidencias que están así como regaditas a lo largo del programa de formación. Vamos a trabajar de la fase 2 de la guía de aprendizaje. Esta Cuatro. guía 4 vamos a trabajar un informe de perfiles de personal. Es pues digamos como un documento en el que se abordan como las funciones que tendrían las personas en su cargo, pues hablando del tema de logística. Del perfil, es decir, los requisitos en cuanto a educación, conocimientos que deberían de tener esas personas para desempeñar adecuadamente ese cargo. Esa es una primera evidencia. Tenemos una siguiente evidencia que tiene que ver con indicadores. Son indicadores para evaluar el personal en el manual de funciones, es decir, es si logramos hacer, digamos, como la evidencia completa, completa desde una vez las funciones y a esas funciones les abrimos una columnita en donde aparezca el indicador, o sea, la forma en la que yo puedo evaluar que ese empleado si está cumpliendo, cómo puedo evidenciar que lo que dijimos que debía tener como una función se está cumpliendo. Entonces, digamos que esos indicadores serían como esa segunda evidencia. Luego tenemos una tercera evidencia, está en la fase 3, es la actividad de proyecto 6. Y aquí, pues básicamente lo que vamos a organizar es una propuesta de mejoramiento de la gestión de talento humano, basados pues como en la empresa en la que ustedes estén haciendo proyecto. Vamos como a evaluar qué tienen ellos en cuanto a plataforma, qué tienen ellos en cuanto a bienestar y vamos pues como a, a proponer, ¿cierto? Alguna mejora pues como desde esos aspectos. Y por último, tenemos entonces en la fase 4 la actividad de proyecto 7, en la guía de aprendizaje 8, un foro sobre la medición del desempeño, en la que vamos pues como a trabajar todo lo relacionado con evaluación de desempeño, qué mecanismos tienen las empresas habitualmente para hacer como esa trazabilidad a los empleados y poder identificar pues si están o no ajustados a lo que se espera desde sus funciones. Básicamente en eso entonces como que vamos a concentrarnos. La idea entonces de la actividad es que nos veamos en, digamos así como en sesión sincrónica cada 15 días, de modo que ese intermedio nos quede para ir avanzando en la evidencia y no se nos queden, digamos, ahí como para el final, ¿cierto? Esa es la idea, vernos entonces cada 15 días y en ese intermedio ir entonces aprovechando, digamos, como ese espacio de la sección para que ustedes avancen en las evidencias que pues hay algunas que digamos que sí son, digamos, como gruesitas. ¿Cómo la ves, Johan? Muy bien, sí, señora, está perfecto, no hay ningún inconveniente para la programación. Excelente, muy bien. Bueno, ¿ustedes tienen empresa o cómo están organizados con respecto al tema del proyecto formativo? Tengo entendido, Karen está en la propia empresa donde está, lo está gestionando. Mario, no tengo certeza, creo que también lo está haciendo en la propia empresa donde está.
Yo lo estoy haciendo, yo no estoy laborando, estoy haciéndolo con una empresa conocida de aquí en la zona en la que yo vivo. Entonces, con ellos, específicamente es una pyme de una remontadora de calzado, entonces con ellos estoy haciendo el estudio, pero no estoy directamente vinculado con ellos. Ah, bueno, excelente. O sea, que cada uno tiene su propio proyecto y presenta entonces sus propias evidencias. Sí, señor. Listo, excelente, muy bien. Bueno, tú estás viendo mi presentación en este momento. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces vamos a iniciar con esta parte de fundamentos de talento humano. La competencia entonces es dirigir el talento humano de acuerdo con la normativa. Y aquí vamos entonces con unas reflexiones. Se está moviendo la diapositiva ahí, Johan, o sea, vas con el movimiento que yo estaba haciendo. Sí, ya pasaste a la número 3. Listo, excelente, muy bien. Entonces, ¿cuál considera usted la relación entre la empresa y la realización de los sueños de las personas que trabajan en ella? ¿Qué se te ocurre con respecto a esa pregunta? Y pues con la situación actual, me atrevería a decir que es un tanto complejo, porque ya de pronto no son muchas las empresas que te permiten hacer lo que antes llamaban plan carrera, que tú Ujú, comenzabas de pronto y que a medida que ibas evolucionando y adquiriendo mayores conocimientos, ibas experimentando diferentes áreas y dependiendo también de tus estudios, tus capacidades, pues ibas como generando una escalada hasta un determinado punto. Eh, Además de que la mentalidad pues del, del operario o del trabajador es muy distinta de pronto a lo que era antes. Hoy en día, de pronto las, las diferentes oportunidades y las diferentes opciones varían dependiendo mucho del mercado. ujú, Entonces, en ocasiones, esos sueños, de pronto alguien anteriormente tenía un sueño ya fijo cuando entraba a una empresa y lo lograba. Hoy en día es más complejo porque los muchachos de pronto no tienen definido muchas cosas y la empresa tampoco lo permite que esta relación se extienda demasiado. ujú. Así es, el mundo del trabajo cambió de unos años para acá, efectivamente, pero si hay algo que se mantiene vigente, es precisamente el que la empresa, si realmente quiere ganar lealtades de sus empleados y realmente quiere, digamos, como contribuir con esa parte de responsabilidad social que le compete, pues sí es importante, digamos, apostarle a ese tema de poder conectar a las personas no solamente como si fueran máquinas de trabajo, sino mirar desde la empresa a ellos también de qué forma se les promueve y se les apoya en esa consecución de sueños, que unos tienen que ver con el plan carrera, como lo nombras, ascensos dentro de la organización, capacitaciones, pero están también a título personal la consecución de sus cosas, ¿cierto? Quieren su casa, quieren un carro, quieren pagar la educación de sus hijos, en fin. Entonces hay, digamos, como varios aspectos desde los cuales las empresas pueden abordar esa conexión con los empleados, porque realmente es, pues yo no voy a decir que sea la única, pero con toda seguridad es una de las mejores formas que tienen las empresas de lograr como esa cohesión en los equipos de trabajo. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda su vida que es un inútil, dijo Albert Einstein hace algunos años. ¿Qué te da a entender esa frase, Johan? Y cada persona tiene unas características especiales que lo hacen precisamente especial en un tema, en un área, en una afinidad. Y intentar precisamente que cuando tú no explotas esas oportunidades, esas habilidades, es más complejo obtener un mejor desarrollo del individuo, de la persona como tal.
Entonces, cuando tú de pronto en- colocas esas habilidades donde no es, la Ujú. persona primero no va a rendir, no va a dar lo mayor de sí y segundo, pues no se van a obtener los resultados que tú estás esperando. Perfecto, eso es. Cuando hacemos procesos de selección, precisamente el propósito de la selección es eso, no es descartar porque sí a las personas, sino es tratar de identificar las habilidades más afines para el cargo que estoy buscando, ¿cierto? Hay personas con más facilidad para ciertas cosas que otras y la idea es precisamente que yo les saque el provecho a los empleados en eso que les fluye, digamos, naturalmente. Pero para yo poder tener claras cuáles son esas habilidades, esos conocimientos, cómo es que estoy buscando, digamos, un empleado, pues previamente debía haber hecho el ejercicio de plantearme, bueno, y entonces aquí, ¿para qué necesitamos a esta persona? ¿Qué es lo que va a venir a hacer? ¿Cómo debería ser esa persona en cuanto a sus características de personalidad? ¿Qué tipo de habilidades deberá tener? ¿Cierto? Eso deberíamos de tenerlo previo a iniciar la búsqueda de los empleados, porque cuando yo no tengo claro el norte, todavía no sé qué es lo que necesito para este cargo, qué es lo que estoy buscando, pues ese proceso de selección va a ser supremamente complejo porque me voy a perder ahí como en el mar de candidatos si yo no tengo el foco de qué es lo que necesito, ¿cierto? Entonces aquí entramos con esta primera parte y es que en la empresa es necesario identificar inicialmente lo que conocemos pues técnicamente como la contextualización organizacional. Entonces aquí básicamente hay digamos como dos procesos importantes. Uno es la plataforma estratégica. No sé si de pronto de ese tema ya hayan hablado. La plataforma básicamente nos indica como la brújula para la empresa, cuál es la visión, los valores, los objetivos, las metas que la empresa tiene. ¿Ya de eso han trabajado algo, Johan? Lo hemos tocado superficialmente en algunos trabajos, sí, porque nos ha tocado precisamente con las empresas en las que estamos desarrollando nuestro proyecto. Lo hemos tocado, pero como tal profundizarlo, no, pero sí lo hemos tocado y lo hemos manejado. Bueno, esto es lo número uno, o sea, cada que yo diga voy a ingresar a intervenir en una empresa que ya existe, o dos, voy a crear mi propia empresa, lo primero siempre será tener claro el norte, o sea, para dónde quiero yo llevar esa empresa. Y eso es lo que definimos en una buena plataforma estratégica. La misión tiene que ver con el qué hacemos en esta empresa, qué es lo que se dedica, cuál es la razón de ser de la empresa. Ah, es que es una empresa de zapatos, es una constructora, es una empresa de servicios, de telefonía, en fin, la misión es la que me está diciendo a qué nos dedicamos, qué es lo que estamos haciendo y que lo tengo que acotar y definir claramente para que desde empresa y los empleados posteriormente, pues sepamos entonces qué es lo importante aquí, cuál es la razón de ser de esta empresa, a qué es a lo que le estamos apostando. En la visión es donde viene como el propósito, el sueño, a dónde quiero llevar esta empresa. En algunas empresas acostumbran a acotarlo en términos de tiempo. Me están diciendo de una vez, ah, soñamos en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 10 años. Queremos estar haciendo esto, aquello. Hay empresas que generan visiones que tienen el interés de mantenerse en el tiempo. Ah, queremos ser pioneros en tal cosa. Vamos a estar exportando con tal país. Vamos a mantener ventas en un tanto por ciento. Vamos a incrementar ventas en un tanto por ciento, que son, digamos, visiones que me permiten mantenerse en el tiempo y no tengo que estar haciendo esa renovación que sí tendría que hacer cuando ya me puse una visión a 5 años, ya se cumplieron los 5 años, se logró la visión, debo de renovar entonces nuevamente ese sueño. ¿Para dónde voy? Es como cuando uno en la vida dice, bueno, voy a terminar el colegio,
Listo, esa era una primera meta, chuleado, esa era la visión en su momento. Listo, voy a hacer una tecnología, chuleada. Quiero empezar a trabajar en este campo, chuleado. Y así, vamos como escalando en los sueños. Asimismo, digamos que lo hacen las empresas. Y definir los valores corporativos son como ese ADN, ese cómo quiero yo hacer las cosas. Yo en la misión digo, la empresa elaborará los mejores, los calzados más cómodos, elegantes, en fin, de la zona o del país, o ya, bueno, la empresa lo establece. Los valores corporativos es el cómo voy a hacer yo que esta empresa se diferencie. Entonces los valores son como ese ADN que yo le imprimo a mi empresa y que está en cada uno de los empleados, porque finalmente una empresa se construye de empleados. Una empresa no es un muro, no son las paredes, una empresa no son las máquinas. La empresa realmente es lo que cada persona que trabaja en ella le imprime, sus valores, su capacidad de trabajo, sus habilidades. Entonces, estos valores es cuando yo veo en esas empresas que dicen nuestros valores, la actitud de servicio, el trabajo en equipo, la proactividad, significa que esa empresa sobresale a los ojos, pues, como de sus clientes por esas características. Y para que eso pase, es necesario que cada uno de sus empleados realmente viva esos valores. No hay una forma distinta de que yo diga es que mi empresa se reconoce por el servicio al cliente, si las personas que atienden al cliente precisamente pues no son las más cercanas al cliente, son más bien de cara dura, ¿cierto? Entonces difícilmente yo como cliente me podré llevar la sensación de que en esta empresa realmente la actitud de servicio, el don hacia el cliente, pues es una prioridad. Seguramente no me voy a quedar con esa sensación. Entonces de ahí que es importante que la empresa lo tenga claro. Teniendo clara esta brújula, entonces ya empezamos a meternos más en detalle con la estructura organizacional, elaborando un mapa de procesos. El mapa de procesos es básicamente como un gráfico que me permite así visualmente identificar cuáles son los procesos misionales, a qué es que se dedica esta empresa, por dónde ingresa, empieza el producto, el servicio, en fin, y dónde finaliza. Me permite evidenciar cuáles son los procesos estratégicos, es decir, los que están pensando en el negocio, en para dónde vamos, en el mejoramiento continuo y cuáles son mis procesos de apoyo, esos procesos que no afectan directamente la misionalidad, no, ellos directamente no hacen calzado, pero precisamente son los que llevan la contabilidad, son los de costos, ¿cierto? Entonces tenemos ahí claramente diferenciados qué procesos necesito yo para fluir de una manera, digamos, correcta dentro de mi empresa. El organigrama es otro gráfico que me permite visualizar los cargos que tengo en la empresa, no números de empleados, sino cargos, porque yo puedo tener varias personas en un mismo cargo. Son operarios, hay 40 y el cargo en el organigrama aparece una sola vez como operario. Entonces el organigrama es de cargos y de la relación jerárquica que existe entre uno y otro cargo. Entonces yo puedo ver el esquema de varios tipos, ya incluso organigramas circulares, horizontales, verticales, en el que aparece, si es por ejemplo el tradicional, un gerente en la parte superior, de ahí se van despegando unas líneas con las jefaturas, de esas jefaturas se desprenden otras líneas con supervisores o líderes o coordinadores y ya bajan al personal de base pues como el operativo. Están las que son circulares, que ponen en el centro al cliente y ya de ahí se van, digamos, como replegando los demás cargos, pero finalmente, sea del esquema que sea,
El organigrama es un documento que me permite identificar qué cargos hay en la empresa y qué relaciones, qué interacciones, quién depende de quién, qué niveles jerárquicos existen entre esos cargos. Y de ahí, de ese organigrama, desprendemos entonces el manual de funciones, que es el documento entonces con el que nosotros vamos a iniciar a trabajar, ¿cierto? Ese manual de funciones es entonces un documento que me permite consolidar toda la información de mis empleados, más que empleados de los cargos, en el que yo establezco cuál es como una descripción general de ese cargo, cuáles serán las funciones, cuáles serán unos indicadores de desempeño que me permitan evidenciar que se cumple con la función y cuál será el perfil. Por perfil vamos a entender esa parte de requisitos que debería de cumplir un candidato para poder desempeñar de una manera exitosa ese cargo. Entonces, digamos que en términos generales, de esto es pues como de lo que vamos a hablar. Vamos a entrar un poquito al tema de talento humano en las organizaciones, que el tema pues de manual de funciones se desprende precisamente pues de aquí como de esta área. Margarita, Dale. disculpa, te interrumpo. Entonces, las actividades que haría para entregarse cada 15 días, ¿sí? Sí, el espacio vamos a abrirlo cada 15, o sea, dentro de 8 días no nos reunimos, nos Ahí reuniríamos, trabajamos y para la próxima clase entregaríamos por lo menos la primera actividad ya. esa es la idea, así es. Perfecto, listo. Margarita, muchísimas gracias. Te dejo por el momento. Igual voy a estar atento para cuando subas la grabación para terminar de ver la tutoría. Y de antemano, muchísimas gracias de parte mía y de mis Luego, compañeros. muy bien, feliz día, un gusto Que conocer. tengas un excelente día. Gracias igualmente, que estés bien. Bueno. Bien, el talento humano entonces en las organizaciones es un conjunto de prácticas y estrategias diseñadas para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su misión. Entonces aquí básicamente hablamos de que en talento humano se tienen como tres grandes propósitos, que es atraer pues como a los mejores candidatos, lograr retenerlos, que los empleados no ingresen y ahí mismo se quieran ir, y desarrollarlos, hacer que esos empleados crezcan dentro de la organización, se conviertan en mejores profesionales, en fin, a nivel personal también. Estos son como los grandes macroprocesos que a su vez, digamos, contribuyen a esa plataforma estratégica, ese direccionamiento estratégico que tiene la organización. Yo debo entonces, desde el área de talento humano, lograr conectar estos grandes objetivos del talento humano con esa misión de para dónde es que va la empresa, cuál es su visión, entonces qué tipo de personas deberíamos ingresar, cuáles son los valores corporativos, porque en función de eso debemos entonces enfocar como toda la energía desde el área de talento humano. Resulta que estos, digamos, como grandes objetivos, tienen a su vez una serie de actividades. Entonces, dentro del objetivo de atracción, yo generalmente elaboro el diseño del puesto, ¿cierto? Que es precisamente lo que vamos a organizar nosotros, un manual de funciones, un documento en el que yo describo claramente qué es lo que necesito que haga, digamos, una persona en cada determinado puesto. Hago procesos de atracción. Esta atracción tiene que ver con las estrategias que ideamos para lograr llegar cuando tengo una vacante a los mejores candidatos, a los más idóneos para las características de esta empresa. Los procesos de selección, la contratación, que es ya cuando formalizo el ingreso de esa persona a la empresa, y la inducción, que es como la bienvenida, esa acogida que se le hace al empleado, el recorrido que se le da por la planta, la presentación que se le hace como de los aspectos básicos de la organización
para que no llegue como perdido. Dentro del proceso de retención, entonces ingresan actividades relacionadas con la remuneración, políticas salariales, unos incrementos, unos incentivos. Viene todo el tema de bienestar laboral, qué programas idea la empresa de acuerdo al tipo de empleados que tiene, para que los empleados pues obviamente estén cómodos, a gusto dentro de la organización y todo lo relacionado con el tema de salud y seguridad en el trabajo. Y por último, en lo que tiene que ver con el desarrollo, ingresan entonces todo el programa de capacitación, formación, como lo llame la empresa, para sus empleados. Esa capacitación no solo gira en torno a aspectos técnicos, sino que esa capacitación está también relacionada con aspectos del ser, cómo mejoro también como personas, como seres humanos, el liderazgo incluso, el trabajo en equipo de mis empleados. Viene el tema de evaluación de desempeño. En esta evaluación de desempeño, pues la función principal es que valoremos cómo está haciendo el trabajo cada uno de los empleados y qué tantas brechas hay entre ese desempeño y lo que se esperaba de acuerdo al manual de funciones y establecer pues obviamente como unos planes de mejoramiento para cerrar esa brecha. Ese es como el propósito principal de una evaluación de desempeño. Vienen los planes de carrera, los hablaba Johan ahora. Esos planes carrera es cuando dentro de la organización queremos que los empleados crezcan a nivel profesional. Entonces es cuando decidimos, de acuerdo a la línea de trabajo en la que usted viene, vamos entonces a irlo como escalando. Entonces empezar a prepararlo, a ponerle un mentor, digamos, a alguien con más experiencia que empiece, digamos, también ahí como hacer esa transferencia de conocimientos, de experiencias, eso acuñado con la formación pues académica, de modo que podamos entonces ir llevando a ese empleado pues de un cargo a otro, de acuerdo pues como a la línea de trabajo en la que se encuentra. Bueno, dirigir el talento humano pues tiene un propósito macro que ya se extiende a los líderes. En este caso, ustedes como coordinadores logísticos tendrán personal a cargo y la función de ustedes con ese personal desde el área de talento humano es que ustedes logren que los empleados hagan lo que tienen que hacer de acuerdo pues a lo establecido, a los objetivos, a las estrategias, a los recursos, a los indicadores que tenga contemplado la empresa. Pero en última instancia es al coordinador, al jefe inmediato, al supervisor, como lo queramos llamar, a esa persona que dirige y coordina directamente a los empleados ya en el trabajo, es realmente a quien le corresponde esta tarea de hacer que los empleados hagan lo que tengan que hacer. Digamos que desde el área de talento humano se estructuran unas directrices, se establecen algunos formatos, pero el día a día, pues realmente lo lleva, es el jefe con sus empleados. Entonces aquí el propósito de ustedes como coordinadores tendrá que ser eso, lograr que sus empleados hagan lo que tienen que hacer y de la mejor manera, pues porque obviamente de una manera autoritaria pues yo puedo casi que obligar a que mis empleados hagan lo que necesitamos, pero no queda bien si ellos no están a gusto. Entonces la idea es lograr que no solo se haga lo que hay que hacer, sino que se haga de la mejor manera, que ellos lo quieran hacer. Entonces aquí llegan unas funciones que le corresponden en este caso a ustedes como coordinadores con personal a cargo dentro de cada uno de los objetivos macros de talento humano. Son actividades que ustedes como jefes con personal a cargo deberán adelantar. Entonces, en el objetivo de atracción, ustedes deberán ayudar en el establecimiento de funciones y perfiles. ¿Por qué?
porque si son ustedes los jefes los que conviven con la función, con el empleado, los que técnicamente conocen qué es lo que debe hacer cada trabajador, es necesario entonces ese diálogo con cada uno de los jefes para poder evidenciar, bueno, ¿usted qué es lo que necesita aquí? Ah, yo lo que necesito es un auxiliar, pero ¿para qué es que lo necesita? ¿Qué funciones se le van a delegar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué tiene a cargo? Entonces, en función de esas actividades, estableceremos entonces posteriormente los requisitos que son los equivalentes al perfil. Ah, y entonces, ¿qué educación debería de tener una persona para desempeñarse en ese cargo? ¿Qué tipo de experiencia debería de tener y de cuánto tiempo? ¿Qué conocimientos debería de tener? ¿Qué competencias? Cuando hablamos de competencia estamos hablando de esas capacidades que tiene la persona de desempeñar el trabajo. Ah, es que necesitamos una persona proactiva, una persona con capacidad de liderazgo, una persona que sepa trabajar en equipo, una persona que tome decisiones, una persona que sea capaz de resolver problemas. En fin, esas son entonces las competencias que yo debo acuñarle a cada uno de los cargos de acuerdo a lo que espero yo que pase con esos empleados, a dónde los quiero llevar, cuál es el resultado que espero que ellos nos den. Es necesario también que ustedes como coordinadores apoyen la búsqueda de candidatos, porque está claro que siempre será el mejor mecanismo para la búsqueda de empleados el voz a voz. Ese voz a voz que funciona con las personas en las que yo, del círculo en el que yo me muevo. Ah, es que yo trabajo en logística, con toda seguridad conoce varias personas que trabajan en esa área. Entonces siempre será más fácil dar con candidatos idóneos sin buscar mucho a través de ese mecanismo. Entonces, ese apoyo en búsqueda de candidatos, realizar entrevistas es muy importante que si ustedes van a tener personal a cargo, no deleguen exclusivamente el tema de la entrevista en el de gestión humana. Obviamente, el de gestión humana hará su parte del proceso, sus pruebas, en fin, identificará si ciertas competencias están o no, pero es claro que ustedes como coordinadores, como jefes a cargo, ya van creando también una experiencia de qué actitudes en las personas encajan de una mejor manera en el puesto. Entonces es importante incluso conocerlos, entrevistarlos, eh, mirar incluso el tema de afinidades que pueda uno tener con ustedes mismos como jefe, con el equipo de trabajo que usted ya tiene, porque el propósito precisamente de la selección no es solo buscar un candidato idóneo desde lo técnico, sino un candidato que pueda acomodarse al equipo de trabajo que ya tenemos establecido. Y apoyan también en la inducción específica. Esa inducción específica es cuando ya el de gestión humana hizo la inducción general, que le mostró el reglamento, que lo llevó a conocer la empresa, que hablaron de los programas de bienestar, que hablaron de seguridad y salud en el trabajo y ya se los entregan a ustedes como jefes inmediatos. Entonces ustedes ahí pues no sueltan al empleado de una vez al trabajo, sino que será necesario darle una inducción específica, es decir, mostrarle en esta área, pues qué es lo que hacemos, así venga con experiencia. Siempre es importante recibir a ese candidato, presentarle el equipo de trabajo, mostrarle cuáles son las metas que tenemos en esta área, cómo estamos con relación a esas metas, qué esperamos hacer técnicamente, qué es lo que hacemos aquí en el día a día. Si hay un software, en fin, mostrarle el software, enseñarle a manejar, en fin. Esa es la inducción específica que habitualmente hace el jefe inmediato. Tenemos la retención en este objetivo. Ustedes apoyan en labores administrativas, que hay que convocarlos a una capacitación, entonces hay que organizar eh, los espacios, los turnos.
Apoyo en actividades de bienestar y seguridad y salud en el trabajo, que es la jornada de salud, entonces ustedes también apoyan, digamos, ahí como en esa logística de su personal a cargo para la participación en esos eventos, gestionan un buen microclima laboral, o sea, que el clima laboral que usted tiene ahí, con sus dos, tres, cuatro, la cantidad de personas que tenga a cargo, pues sea agradable, sea un clima laboral que genere gusto por llegar a la empresa, que promueva realmente el bienestar en los empleados y que eso se gestiona es ahí, en la convivencia, en el trato, en la forma en la que yo me dirijo a los empleados, en la forma en la que pido favores, en fin, y ejerciendo un buen liderazgo, ¿cierto? El liderazgo y el jefe tienen, digamos, hay diferencias. El jefe es lo que yo digo cuando yo digo, el líder está forjando también en ellos liderazgo, ¿cierto? Está delegando en los otros también el liderazgo. Y dentro del objetivo del desarrollo, tenemos entonces que hay que entrenar y capacitar desde lo técnico, desde el saber hacer propio, digamos, como de su cargo, ustedes tienen un conocimiento que es necesario que sus empleados también tengan, ¿cierto? Yo tengo que dotar a los empleados que tengo a cargo de herramientas, de conocimientos, para que obviamente ellos tomen buenas decisiones. Entonces, ese entrenamiento, esa capacitación en ese tipo de aspectos, pues viene por cuenta del jefe inmediato. Evalúan el desempeño, gestión humana, digamos, que elabora la herramienta, pero es el jefe inmediato, el que convive con su trabajador, quien en últimas puede entonces dar cuenta de cómo ha sido el desempeño de ese empleado. Se elaboran los planes de mejora, ese seguimiento que se le hace entonces a los resultados de esa evaluación, que si se cumpla, en qué plazo se van a cumplir, qué tipo de responsabilidades quedan, digamos, ahí a cargo del empleado, de modo que pueda como nivelarse a lo que la empresa está esperando y promueven ascensos, es que se abre una convocatoria y hay empleados que suelen ser tímidos o el jefe mismo le está diciendo usted no se me puede ir porque es mi mano derecha y coartan, digamos, como esas oportunidades de crecimiento del trabajador porque es muy bueno para él, es su mano derecha, pero entonces por ser bueno lo está castigando, no dejándolo crecer y avanzar. Entonces, estas, digamos, son las actividades propias de un coordinador, de una persona que tiene empleados a cargo y que están relacionadas entonces con la parte, digamos, como de dirigir ese talento humano. Bueno, entonces aquí vamos a iniciar con una tareita, digamos, para ustedes, para ya darle forma a ese manual de funciones que es para dónde vamos. Ustedes van a identificar cuáles son las funciones principales de un coordinador logístico en términos pues como generales. Está claro que cada empresa en particular tendrá unas funciones muy específicas, pero digamos que en generalidad, ¿cuáles serían las funciones de un coordinador logístico? ¿Qué conocimientos y habilidades debe de tener para poder desempeñar correctamente ese cargo? ¿Qué debería incluir una inducción específica para este cargo? ¿En qué aspectos entonces tendría que sentarse la persona que recibe al coordinador logístico? ¿Qué le debería entregar? ¿Qué le debería enseñar? En fin, ¿cómo se ejerce un buen liderazgo y cómo se realiza el seguimiento al personal, o sea, al coordinador logístico? ¿Cómo podríamos realizarle seguimiento que sí está cumpliendo con las funciones que se esperan? Es decir, qué tipo de indicadores podríamos ponerle a esas funciones de modo que podamos entonces evidenciar si hay o no cumplimiento. Entonces, la invitación es a que en la sección siguiente, que no nos vamos a ver, ustedes van entonces a responder estas preguntas
para que entonces en la próxima sección podamos hablar entonces de cómo llevamos esto al manual de funciones y cómo lo hacemos extensivo a los otros cargos. ¿Listo? Espero entonces, chicos, que el tema hasta aquí pues sea claro. Básicamente hablamos, nos fuimos viniendo desde la dirección clara que debe tener una empresa, de para dónde va, y eso lo establece en la plataforma estratégica. De esa plataforma estratégica se desprende lo relacionado con la estructura organizacional, qué empresa tengo, qué procesos tengo, el organigrama que tengo, cómo interaccionan los unos con los otros, qué cargos tengo, y de ese organigrama desprendemos un manual de funciones que es básicamente un documento que a mí me permite tener la claridad de cada uno de los cargos que hace, dónde está ubicado, cómo puedo medir si está cumpliendo o no y cuál es ese perfil. Entonces, para llegar, digamos, a ese manual, vamos entonces a trabajar en este primer insumo. Espero que estén muy bien. Quedo súper atenta pues a cualquier duda y nos vemos entonces en 15 días. Feliz día, que estén muy bien.